Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Brainfulness Podcast. Le hicimos honor al último episodio de la tercera temporada, en donde hicimos una reflexión muy profunda y científica acerca del descanso. Pero valió la pena todo este tiempo, porque este año venimos recargados con una temporada muy interesante, con mucha intención. ¿Cómo te sentiste en este tiempo de descanso? Ay, regia, regia. Como que la mente pudo ir a otros lugares y volver como con más ganas. Exacto. Queremos ir directo al grano. Tenemos hoy un episodio muy interesante sobre el mundo del emprendimiento, de la construcción de proyectos. Yo creo que todas las personas hemos alguna vez tenido una idea que soñamos con llevar a cabo y nos imaginamos cuando se realice lo bonito que sería. Y lo llamativo de esto es que en el mundo del emprendimiento hemos creído por mucho tiempo que hay una división clara entre genios y mortales, los que tienen grandes ideas y llevan estas a cabo y logran tener éxito, pensamos que tienen una inteligencia superior. Y después estamos los mortales que soñamos y soñamos y no ejecutamos porque no tenemos ideas tan grandiosas. Y la realidad es que el mundo no se divide así, el mundo del emprendimiento más bien se divide entre los soñadores y los realizadores. Hacedores. Hacedores, exactamente. Esto es Brainfulness Podcast. Me interesó mucho hablar sobre esto porque recientemente leí una historia acerca de un desarrollador de software muy talentoso que después como de unos 15 años reconoció que era un soñador, que no era un hacedor o un realizador. Y esto fue doloroso para él y él le llamó a estas ideas que nunca se ejecutaron como tumbas y ellas juntas como un cementerio. Él contaba que siempre pensaba en la app o en la aplicación que iba a cambiar el mundo, en cómo la gente la iba a utilizar, en cómo esto iba a revolucionar la manera de vivir en diferentes áreas, ejercicio, productividad, salud. Y al principio le contaba a su pareja y ella lo miraba con asombro y estoy conviviendo con un genio y esto va a ser una gran idea y una gran empresa. Pero a medida que iban pasando los años y las ideas se acumulaban en carpetas, protocolos, proyectos, los números que iba a dar y cómo iban a ser de millonarios producto de la ejecución de estas ideas, ella iba perdiendo como interés porque se daba cuenta que simplemente era una idea más, no era una empresa más. Y había mucho apoyo, pero ese fue el despertar de ese desarrollador de software, ver que su esposa ya No se emocionaba. no se emocionaba. Tremendo. Y él le pone a esta reflexión el cementerio de las ideas, que es el título de este episodio, porque yo creo que refleja muy bien lo que ocurre. Nosotros tenemos todos un montón de tumbas de ideas que murieron antes de nacer o después de nacer, pero que nunca Todos somos llevamos a un poco término. como este señor, ¿no? Sí, sí, Todos tenemos baúl de ideas acumuladas desde niños, siento yo. Y mira que es muy interesante porque uno cree que a veces tiene ideas geniales y en realidad hay como una inteligencia colectiva. Como en dos partes muy distantes del mundo, dos personas pueden estar pensando sobre un mismo problema y una misma solución. Recuerdo que hace un par de meses te contaba que me frustraba mucho cuando me iba a afeitar los pelitos que quedaban como en el lavamanos. Y me frustraba yo. Y, y yo un día pensé, qué interesante sería crear una máquina de afeitar que tuviera un mecanismo como de aspiradora y se llevara todos esos pelitos para que no cayeran al lavamanos, todo ese caos que se genera. Muchos sabrán de qué estoy hablando. Y por curiosidad nos metimos al e-commerce, a Amazon y a Mercado Libre y hay un montón de máquinas A ver así. si no existía para nosotros crearla, ¿no? Exacto, pensando que era una idea revolucionaria y ya mucha gente había pensado en esto. Y esto fue justo lo que nos dijo un empresario, ¿recuerdas? En una mentoría que nos decía, esa idea que usted tiene tan maravillosa, hay 25,000 personas en el planeta Tierra pensando exactamente lo mismo. Exacto, que ese número es como una hipérbole cuando uno dice 25,000 personas, pero lo que quiere decir es Pero que sí, no somos... pues en la India, Exacto. en China. Entonces hoy no hablamos solo como científicos, sino que hablamos también como propietarios, cada uno
y en pareja de nuestro propio... Y en familia. Y en familia de nuestro propio cementerio de ideas. Lo podemos caminar, podemos recorrer las tumbas, ver cuándo nació y cuándo murió, el nombre de la tumba. Y es muy interesante que compartamos con ustedes algunas reflexiones científicas y de pronto hasta filosóficas sobre este tema. Y también al final algunas estrategias sobre cómo ser un hacedor. Esa es la mejor parte. Porque Sí. estudiar este tema para mí fue como, estoy empoderada. O sea, este año sí vamos a ejecutar. Exactamente. Uno ve muchas publicaciones en redes, en blogs, en Substacks, donde cuentan historias que uno se cree y son muy curiosas y llamativas y uno empieza a compartirlas y después se da cuenta que eran inventadas. Un ejemplo de ellas es alguna historia que leí sobre un ejercicio, un experimento que hicieron para robar un banco, separando personas de alto coeficiente intelectual y bajo coeficiente intelectual, y sobre unas conclusiones que se procedieron después de este experimento. Y lo quería contar en este episodio, pero quise verificar porque es como uno de nuestros objetivos, que lo que digamos al menos tenga algún asidero y se pueda verificar. Y encontré que esa historia es falsa, sobre el robo de los bancos y el No coeficiente puede ser. intelectual. Qué decepción. Pero pero es interesante porque encontré que sí hay una historia parecida y es algo que se llama el síndrome de Apolo, descrito por Meredith Belbin. Pero contala del banco, porque yo creo que todos están perdidos. No, la historia del banco decía que cuando separaron en alto coeficiente intelectual y bajo coeficiente intelectual a dos grupos, la sospecha era que si diseñaban un plan de un robo, los de alto coeficiente intelectual iban a tener uno más sofisticado y más exitoso. Y fue al revés, porque los de alto coeficiente intelectual se enredaron en los detalles. Contrario a lo que uno ve en las películas de robos, ¿no? Pues es que las películas están diseñadas para que Funcione. que todo funcione y que pasen el láser a 2 milímetros y no los detecte. Pero lo que pareció decepcionante, porque la historia realmente no existe, es interesante porque sí hay algo que se llama el síndrome de Apolo, que fue descrito, como dije, por Meredith Belbin, en donde en un plan de negocios ficticio separaron un grupo de alto IQ o coeficiente intelectual y otro de promedio. Les fue mucho mejor a los de coeficiente intelectual promedio porque eran más doers, más hacedores, más realizadores. Los de alto coeficiente intelectual se enredaron en detalles, difícilmente aceptaban argumentos ajenos, no creían en planes simples, tenía que ser sofisticado porque somos unos genios y somos inteligentes. Entonces esto me pareció muy interesante y conecta con la idea de lo que estamos diciendo. A veces en los proyectos, en las tumbas que podemos ver de nuestro cementerio de las ideas, vemos eso, que si uno empieza a evaluar qué proyectos no se llevaron a cabo, los queríamos sacar perfectos y realmente no funciona así. Sí, mira que históricamente conocemos solo los genios que actuaron. Entonces uno dice Einstein, Da Vinci, Steve Jobs. Como ellos, hay 1000 mentes por cada uno, brillantes, que nunca se arriesgaron y tomaron la decisión de ejecutar eso que estaban soñando. Y mira que en el cerebro funciona de esa manera. O sea, hay una red que es la red soñadora, la red neural por defecto, que es esta gente que vive en otro mundo, que todo el tiempo tiene unas ideas increíbles. Y hay otra red que es la ejecutiva, que es aterrizar la idea y hacerla real. Pues todos los seres humanos tenemos la capacidad de ambas, de soñar, pero para aterrizar hay que tener valentía. Entonces, dicen en protocolos de investigación que estos supergenios consumen tanta energía mental y cerebral en diseñar la idea perfecta, en pulirla, en, mejor dicho, tenerla así, el diamante listo, que ya no tienen energía para ejecutar, porque ejecutar necesita energía. O sea, tenemos que darle dopamina también a la ejecución. Exactamente. Y es por esto que cuando uno se va a buscar estadísticas en emprendimiento alrededor del mundo, varias corporaciones o entidades que evalúan esto dicen que hasta el 90% de los emprendimientos fracasan. Eso es un montón, es una mortalidad muy alta. Y 20% de ellos en el primer año. Wow. O sea que también hay un tema ahí como de persistencia, de tener paciencia. O sea, queremos resultados inmediatos y no entendemos que el proyecto no se diseña y se ejecuta, sino que la ejecución es parte del proyecto mismo. Uh-huh.
Bueno, nosotros ya llevamos más de un año. hemos perseverado. Sí. Me llama mucho la atención esto que mencionas sobre buscar el plan perfecto para poder empezar a ejecutarlo, porque ya en otro episodio habíamos mencionado el ejemplo de las vasijas de barro, donde separaban dos grupos. Al grupo A le iban a calificar por la cantidad de vasijas que hicieran y al grupo B por la calidad, que encontraran la vasija perfecta. Entonces, este experimento me encanta porque explica perfectamente lo que estamos diciendo. Entonces, en el grupo de la cantidad, ellos empezaron a hacer porque los iban a calificar por la cantidad. Por número de vasijas. Exacto. O sea, no había interés sobre tener un plan perfecto para la vasija. Qué tan más linda fuera la sí. vasija. Y los del grupo B, como estaban preocupados es por hacerla mejor, decían, no tenemos que preocuparnos por hacer muchas, sino hacerla mejor. Entonces empezaron a crear el plan. A soñarse la vasija. Exacto, a tomar medidas, que es una vasija perfecta. Se enredaron en detalles y al final la mejor vasija estuvo en el grupo de la cantidad, que es muy llamativo. Pero no es tan sorprendente porque en muchas cosas en la vida, yo lo vivo en cirugía, tú lo has vivido en tu ejercicio clínico, uno empieza a crear planes, no digamos perfectos, porque eso tal vez es una utopía, pero empieza a crear planes de tratamiento o en proyectos personales empieza a hacerlo mejor cuando lo ha hecho muchas veces. Claro, claro, la experiencia. Yo decía hace poco en algún, publicación de redes sociales, nunca te vas a sentir listo. O sea, no esperes a estar como, uy, ahora sí lo voy a hacer, porque esa maestría se aprende en la marcha, haciendo y haciendo. Y les quiero contar una historia que se ha vuelto como el lema de mi 2026, que es una historia muy linda. Miren que en el siglo IX a.C. había una aldea y llegaron los fenicios con armas, un ejército, a buscar personas, a secuestrarlas para venderlas como esclavos. Imagínense ustedes siendo un campesino de esa aldea, viendo que viene ese ejército a cogerlo. Bueno, y esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia. Pero estos campesinos no tenían armas y no sabían cómo usarlas. Lo único que tenían metálico eran hoces, azadones, pues todas sus herramientas agrícolas. Estaban asustados, o sea, estaban aterrados. Iba todo mal. Y hay un profeta que se llama Joel que se levanta y les dice, y a mí esta frase me fascina, dice, forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. O sea, usted no tiene en este momento la fuerza que necesita, usted no tiene la capacidad, usted no tiene... Créaselas. O sea, con lo que ya tiene en las manos. Esos campesinos cuando escucharon esto se empoderaron, dejaron de ser las víctimas, nos van a atacar, nos van a matar, estamos muertos, y se levantaron a defenderse, ¿sí? Entonces se armaron y se organizaron, y yo pensaba, es lo que tenemos en las manos hoy. O sea, ¿qué tienes en las manos? Ya tenés recursos. No hay que esperar al MBA, a postergar cuando todo se alineen los planetas y todo pueda ocurrir. No, láncese al ruedo con lo que ya tiene y use, porque todos tenemos algún recurso en las manos, algún talento. Sí, es como que cada persona es única por muchas variables, pero una de ellas es la caja de herramientas que tiene por su historia de vida. Y ejemplos parecidos en medicina hay, por ejemplo, en cirugía, le puede ir mejor a una persona siendo sometida a una cirugía que el cirujano ha hecho por mucho tiempo y ya conoce, en lugar de ponerse a innovar con una que acaban de escribir y sobre la cual no tiene mucha práctica. Claro. Y es un ejemplo muy parecido. O sea, uno tiene que saber cuál es su caja de herramientas y usar esas herramientas. Uh-huh. Con el tiempo podrá ir metiendo nuevos elementos y hacer cosas diferentes a lo que siempre se ha hecho y hacerlo de manera pues como muy sensata, ¿cierto? Claro, pero para adquirir la curva de ese cirujano que estás mencionando hay que empezar, ¿cierto? Todos empezamos con nuestro primer paciente, los médicos que escuchan este episodio, cuando uno termina el rural y uno ve el primer paciente solito, uno es asustado, pero empezamos y vamos adquiriendo destrezas, pero hay que usar las herramientas que ya tenemos. Sí. Otra historia muy interesante que casi todos conocemos es cuando se habla de la historia de la aviación. Hablamos mucho de los hermanos Wright y eso está en todos los libros de historia, en las enciclopedias, están las foticos como la que nos acompaña hoy en el fondo de esta pantalla del computador. Yo no conocía bien la historia. O sea, no, de hecho yo tampoco. Me llamó mucho la atención que paralelamente Samuel Langley
era un inventor que tenía todo para inventar el avión y ese era uno de sus propósitos. Era un científico muy prestigioso del Smithsonian y tenía todo el dinero a su disposición para inventar el avión. Para esa época eran como $50,000 a principios del siglo XX, que eso es un montón de plata. Y también a su disposición tenía un grupo de las mejores mentes. Ustedes tienen como propósito inventar el avión. Y les pasó algo muy similar a lo del ejemplo del síndrome de Apolo. Se enfrascó mucho en crear el motor perfecto para poder propulsar el avión. Mientras tanto, los hermanos Wright, que tenían un taller de bicicletas, empezaron a ensayar y ensayar y ensayar. Y muchos muestran cuando el avión voló por primera vez. Pero detrás de ese video hay muchísimos intentos fracasados donde se iban a pique y se dañaba pues el arquetipo o el prototipo que estaban realizando. Langley, importante decirlo, fracasó estrepitosamente por lo que mencionamos, porque se enfocó mucho como en el plan y no entendió que parte del plan era ensayos pequeños hasta que la acumulación de esos ensayos le fueran modificando su prototipo. Claro, y es que yo creo que a Langley se asustó. O sea, no quería equivocarse, entonces no tomaba riesgos. En cambio, los hermanos Wright no tenían nada que perder, entonces se arriesgaron hasta que lo lograron. Y exactamente eso es la acción. Para ser hacedor es como un músculo. Hay que practicar. Y mira que en el cerebro se ha descubierto o se ha descrito en superagers, en personas longevas, en personas con alta tenacidad, en deportistas. Y hay una parte del cerebro que habíamos mencionado, creo que en el episodio de la crítica, que es el cíngulo. Para mí esto es un centro mente, físico y espíritu, o sea, es el centro del cerebro. Cuando yo decido, un ejemplo sencillo, sonó la alarma a las 5 de la mañana, me tengo que parar, ay, otro ratico y uno se acuesta. No, si yo me paro de uno, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer. El cíngulo hace lo que sabemos que tenemos que hacer, pero nos da pereza, nos da miedo, lo que sea. Entonces, en las personas hacedoras, en estas personas con tenacidad que son valientes, ser hacedor, y esto no es solamente abrir una empresa, crear una clínica, sino cada día de la vida, el cíngulo aumenta de tamaño. Y el que no lo hace, el que se queda soñando y soñando y soñando, se le atrofia, ¿sí? Se disminuye de tamaño. Y en la parte micro, digamos en el umbral de las neuronas para activarse, si usted es un hacedor, el umbral baja. Entonces, ante cualquier susurro, usted tiene una idea, usted inmediatamente va a ejecutar. En cambio, el otro tiene que esperar a tener una motivación increíble, que todo el mundo se alinee para que la idea ocurra. Pues no que la idea ocurra, para que la idea se haga, aterrice, o sea, para ejecutar. Entonces, es algo que tenemos que practicar. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. O sea, no nacemos hacedores, nos hacemos en la marcha. Pero es probable que sí estemos cableados para ser soñadores. Los que hacen la diferencia son los que convierten ese sueño en realidad, ¿cierto? Entonces hablemos de estrategias, de cuáles son las estrategias que podríamos utilizar para no solo quedarnos como en la retórica de que somos muy soñadores y poco hacedores. Y basados en la ciencia podríamos mencionar varias de ellas. Las más relevantes que encontramos son 5. La primera es una que se llama intenciones de implementación. Y se traduce como en el si ocurre X fenómeno, entonces este otro fenómeno. Porque no basta con decir yo voy a ejecutar mi idea, porque el cerebro necesita como ese algoritmo, como por dónde empiezo, si ocurre esto, qué hago, en fin. Entonces Peter Goldwitzer demostró que decidir de antemano el cuándo, el dónde y el cómo de una idea o de una parte de la tarea que tengo que hacer para llevar una idea a cabo, aumenta la probabilidad de éxito en un 300%. O sea, ya estamos ganando un montón con eso. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en lugar de decir, mañana trabajaré en mi podcast, el plan es, si son las 6 de la mañana y estoy en mi escritorio con café, voy a escribir un guión por 30 minutos. ¿Cierto? Entonces, cuando usted abrevia como esa idea en pequeñas acciones que están condicionados a ciertos entornos del cuándo, del qué y el cómo, la probabilidad de que eso se lleve a cabo es muchísimo más alta.
es como programar como una instalación en el cerebro, o sea, como el paso a paso, para que el cerebro se vaya en automático. Es más o menos similar a lo de los hábitos. ¿Sí? Es como dejar unas bases. Si hago esto y esto, entonces esto, ¡pum! Sí, yo lo interpreto también como que no hay que dejarle mucho espacio al cerebro para que piense y divague sobre la idea o procrastine, que lo hemos hablado Sí, en para que otros saque episodios. excusas. Uh-huh. Como que el proceso sea muy automático. Si estoy acá sentado es porque voy a hacer esto. Entonces, esa estrategia de las intenciones de implementación son bien efectivas. Hay otro que me gustó que llama el método WOOP, que es una sigla WOOP, que es como el contraste mental, que fue desarrollada por Gabriel Oettingen. Y este método es como evitar la trampa del pensamiento positivo vacío que suele acompañar las superideas. Mucha gente tiene una superidea y en verdad hay mucha gente que podría cambiar el mundo, pero nunca lo cambia porque no ejecuta. O sea, la idea es como una semilla sin tierra. Entonces, en la sigla, la W es wish, o sea, ¿cuál es tu gran idea? ¿Cuál es tu deseo? La primera O es outcome, ¿cuál es el beneficio de ejecutar esa idea? O sea, ¿qué resultado espero yo? La segunda O es obstacle, que es obstáculo, y es qué factor interno, como miedo, que es muy común, Uh-huh. pereza, ego, que está muy asociado al miedo, como a miedo a fracasar y a lo que piensen de mí. ¿Cuál de esos factores internos te va a hacer fracasar? O sea, anticiparlo. Y la P es, ¿cuál va a ser tu plan si se presenta alguno de esos factores internos? Entonces, tener un plan preestablecido para cuando tú tengas pereza o cuando tengas miedo, incluso con algunos ejercicios, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual, que la hablaremos en otros episodios más adelante, uno puede empezar a tener como unos mantras para atacar como ese miedo o esa pereza. A mí me encanta mucho que mencionaste el miedo y acá necesitamos conocernos, porque uno a veces emprende proyectos y se retira o fracasa por miedos a cosas que uno ni siquiera conoce. O sea, que yo no sabía que le tenía miedo a esto, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de conocernos. Y acá me gustaría explicar un fenómeno que ocurre en la psicología que se llama la paradoja de Salomón. Todos sabemos que Salomón era ese rey muy sabio, millonario, que daba unos consejos increíbles. O sea, todo el mundo iba a conocer a Salomón porque tenía mucha sabiduría. Pero la vida personal de Salomón era bastante discutible. Yo creo que todos somos un poquito como Salomón. O sea, cuando le decimos un consejo a alguien, somos regios, nos cuesta mucho a nosotros. Y eso es porque el cerebro trabaja en frío y en caliente. Y eso depende del vínculo emocional. ¿Qué significa en caliente? Mis sueños, o sea, mi proyecto. El cerebro interpreta que el proyecto que tenemos es como una prolongación de nosotros mismos, una extensión de nuestra identidad. Entonces, fracasar es una amenaza para mí. Entonces, la amígdala, que es el centro del miedo, la amígdala cerebral se activa, se libera cortisol y uno se frena porque no, o sea, yo en este pedacito estoy tranquila, yo para qué voy a correr riesgos, esta es mi zona de confort. Entonces, no somos capaces de ver claramente. Si la idea es de otro, por ejemplo, me encuentro con una amiga a tomarme un café y me cuenta, imagínate que quiero hacer esto. Es en frío que pensamos. O sea, ahí no hay ruido emocional porque no es nuestro proyecto. Entonces nos parece maravilloso, nos parece sencillo, clarísimo. Uno ya no ve como el árbol, sino el bosque. O sea, tenemos un lente de gran angular, le decimos, esto que vas a hacer es buenísimo, renuncia, mientras esto tu esposo te mantiene, vamos a sacarla del estadio, eres una tesa y no nos importa porque estamos trabajando solo la lógica, ¿sí? Entonces, el hack acá neurobiológico es, cuando estemos en estos proyectos y llegan momentos complejos, debemos hablarnos en tercera persona, como para soltar un poco ese vínculo emocional y el caliente del cerebro. Entonces, es como, ¿qué hago? No, es, ¿qué debería hacer Lady en esta situación? Me hiciste acordar de una frase que alguna vez mencionaba un profesor muy sabio, que decía que es mucho más fácil tomar decisiones en casos difíciles que son de otro médico. Total. Por eso hacemos juntas médicas. Es lo que tú dices, le estamos quitando, o sea, la emoción es la que nos complica muchas veces. Uh-huh. Pero claro, cuando me van a contar un problema de otro, yo me acomodo, me siento, me tomo un café y a ver, te escucho para yo opinar. Y opinamos. Y opinamos. Como Salomón. Sí, sí. Y tenemos buenísimas ideas y la vemos toda clara. Pero cuando nos enfrentamos a una situación similar,
nos acordamos del consejo que alguna vez dimos y para nosotros no funciona. Claro, porque nos llenamos de miedo. Porque nos llenamos de miedo, estamos nublados, sí, porque le metemos mucho la emoción. Qué interesante eso. Otra regla que se llama la de los 2 minutos y el umbral de activación fue estructurada, se puede decir, sin ponerse de acuerdo entre los 2 autores más populares de la ciencia de los hábitos o el mundo de los hábitos, que son el Dr. Fogg y James Clear. Ellos postulan que la ejecución falla porque la idea es demasiado grande. Yo alguna vez mencionaba en uno de los episodios que es como comerse un elefante de un bocado es muy difícil, que comérselo a cucharadas, pues una idea metafórica. Porque las ideas muy grandes son muy pesadas para el cerebro. Uno necesita también, conectado esto con lo del algoritmo que mencionamos ahora, pequeñas acciones que llevan a completar la tarea. Entonces la estrategia es que cualquier idea debe ser reducida a una pequeña acción. De ahí viene el nombre, por ejemplo, del libro de James Clear, que es Hábitos Atómicos. O sea, cambios muy pequeños, cambios atómicos producen grandes resultados. Y las acciones ojalá deberían tomar menos de 2 minutos. Eso parece absurdo porque alguien dice, bueno, pero si yo quiero escribir un libro o si yo quiero hacer una aplicación web o si yo quiero fundar una empresa, yo no puedo hacerlo a tareas de 2 minutos. Pero sí se puede. Lo que pasa es que lo que se busca ahí es vencer como la resistencia que produce iniciar. Como la fricción, sí. Cuando uno va a empezar a empujar una caja pesada, el primer metro es muy difícil y ya después hay inercia y el proyecto se va. Entonces es más fácil para el cerebro ir creciendo los tiempos de la tarea. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a escribir un libro en esas publicaciones sobre los hábitos, una tarea es como, hoy voy a abrir el archivo de Word y voy a escribir la primera frase del libro. Y esa es mi tarea. Y lo cierro. Pero es muy probable que una vez la escribas te aparezca inspiración y haya inercia para escribir otras 3 o 4. Y te quedes sentado escribiendo una página. Es como engañar el cerebro que se imagina una tarea enorme, pero una vez lo pones en la tarea pequeña, él se va. Entonces el fundamento aquí no es hacer todo el trabajo, es establecer el hábito como de empezar. Arrancar. Y una vez se rompe esa fricción, podríamos entrar a un estado que es muy poético, que es la fricción dinámica. O sea, hay todavía fricción porque sigue siendo difícil, pero ya hay movimiento. Ya hay movimiento. Me encanta. Y mira que acá aplica el Valle de la Muerte de la dopamina. Yo la primera vez que escuché esto el año pasado, en algún libro lo leí, el Valle de la Muerte, y yo como, ¿qué? Estoy en el Valle de la Muerte. A ver, de los que están escuchando, muchísimos en enero entraron al gimnasio. Cuando empezamos algo nuevo, cuando hay algo novedoso para el cerebro, solo por empezarlo se libera dopamina. Entonces empezamos y decimos, este año sí, me imagino la ropa que me voy a poner, el músculo, los cambios físicos, voy a bajar de peso, la foto que me voy a tomar. Entonces todo eso libera dopamina. Enero ya se acabó, ya estamos en febrero. Y los resultados, como dijiste hace un rato, no son inmediatos. Entonces como que vemos febrero y como que hey, yo sigo igual, se empieza uno a desanimar y es porque la dopamina empieza a caer y a caer y a caer y a caer en un valle que se conoce como el Valle de la Muerte. Entonces esto de segmentar, que dicen muy bien Clear y el Dr. Fogg, es una estrategia para engañar al cerebro, ¿sí? Es hacer liberaciones de picos de dopamina chiquitos en el tiempo para no caer en el Valle de la Muerte. Entonces, cuando yo tengo un sueño así de grande, pero lo segmento en varios pequeñitos, por ejemplo, este año tengo un proyecto X. Cada mes voy a hacer algo. Entonces, en febrero libero dopamina. En marzo hice lo que tenía que hacer, ¡pum!, libero dopamina. Aparte, como segmenté el sueño del año en 12 pedacitos, ya no me da tanto miedo. O sea, la amígdala ya ve la cosa como que no, yo en febrero lo voy a lograr, yo en marzo lo logro. Entonces disminuye el cortisol, pensamos mejor, o sea, se va el ruido emocional y se gasta menos energía, porque cuando estamos pensando en un sueño enorme, uno solo de acostarse, uno se acuesta en la noche diciendo cómo voy a hacer todo esto, los protocolos, empezamos a rumiar y eso gasta mucha energía. Entonces segmentar es maravilloso. Y es más fácil decirlo que hacerlo, pero el promedio, revisaba yo en estos días, el promedio de extensión de una novela, que muchos tienen ese sueño de escribir algún día un libro o una novela, por ejemplo, es 300 a 400 páginas. Entonces uno dice, yo llevo 10 o 20 años en ese esfuerzo de algún día escribirla, pero me imagino el libro completo y me abruma la tarea. Pero si yo escribiese una página al día, que son, no sé, 35 líneas, no parece una tarea tan gigante, pero si
me pongo disciplinado un día, una página por día, al final del año tendré 365 páginas Un libro. escritas. Es un borrador, después lo puede uno pulir, pero ya hizo como un sustrato sobre el cual trabajar. Hay otra estrategia que se llama la estrategia premortem, el nombre un poquito crudo, pero lo que trata la idea es de tener un antídoto al sesgo de optimismo. Y es que uno siempre piensa que cuando va a empezar a ejecutar una idea, todo es un camino de rosas y se va a llevar a cabo al final y hay momentos de emoción y de que nada puede salir mal y de que esto es solo de metérsela. La motivación inicial, ¿no? Sí. Que esa se acaba. Pero el ejercicio interesante acá, escrito por Gary Klein, es un ejercicio para los genios que creen que su plan es perfecto. Y es, imagínense que dentro de un año la idea fue un fracaso. Está en ese 20% de los proyectos que fallan. O sea, en el primer 2027 año. fracasamos. Diciembre de 2027 no se logró. Y nosotros hacemos un ejercicio pre-mortem, o sea, antes de que el proyecto murió, que lo mató, pero no ha muerto. O sea, no estamos como viajando en el tiempo. O sea, los posibles asesinos de mi proyecto. Correcto. Como una novela policíaca. Y cuando yo identifique esos posibles asesinos, por ejemplo, me llené de miedo, me preocupó mucho el que dirán, me quedé sin fondos, no conseguí convencer a otras personas de que me acompañaran en la idea. ¿Qué hubiese podido hacer parado ya en el fracaso para que ese asesino de mi proyecto no hubiera tenido éxito? Entonces ese ejercicio premortem también es muy interesante porque mucha gente dirá, no, pues es que si uno supiera dónde se va a caer pasaba gateando o agachado, pero lo que propone este ejercicio es pedir ayuda cuando usted sabe cuáles son los posibles asesinos de su proyecto y decir, bueno, de pronto no fui capaz de levantar capital, entonces voy a asesorarme de cómo funciona el mundo de la inversión en proyectos de emprendimiento o startups. No, es que tuve el síndrome de la hoja en blanco como escritor. Entonces voy a leer sobre qué hacer cuando uno tiene ese síndrome de la hoja en blanco y ayudarle al cerebro que cuando ese momento llegue, el asesino se asome a la puerta, usted sepa cómo lo contraataca antes de que le dispare. Sí, estar preparado contra los enemigos. Me encanta. ¿Tú crees? Hay algo que me ha parecido muy interesante porque lo vi alguna vez, pero quiero que tú lo desarrolles como neuróloga. ¿Crees que es buena idea? A ver, yo tengo aquí como un conflicto entre dos ideas. Por un lado hay gente que piensa que es muy útil contarle a alguien la idea que uno tiene para generar un compromiso, alguien de confianza que te pueda casi como auditar de si la estás llevando a cabo para uno presionarse y no decepcionar a esa persona que le prometió que iba a ejecutar algo y así llevarla a cabo. ¿O crees que eso, por el contrario, genera mucha angustia y lo ideal es mejor no compartirla porque existe alguna explicación neurológica de por qué esa idea debe, al menos al principio, ser como muy personal? Sí. A ver, esto es debatible. La mini tribu de uno, o sea, por ejemplo, yo a ti te cuento el 95% de mis ideas. Esas otras chiquiticas por allá, sueños que no le contaba a nadie, es cierto, que nadie sabe de uno. Pero tú eres lugar seguro para mí. Entonces yo te cuento y además me dices, ve, no has hecho, no, y me sirve. Pero hay algo muy importante, que esto sería una recomendación y es, no publique sus planes y en público, o sea, no lo hable en público, eso no se lo cuente a todo el mundo. Me encontré con una amiga, le conté luego a la otra y al otro y al otro y al hermano y a toda la familia, porque acá pasa algo y es que la dopamina es engañosa, ¿sí? O sea, el cerebro simula. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos escribir un libro. Si nos ponemos a decirle a todo el mundo, mira, vamos a escribir un libro de esto y esto y esto, la gente va a empezar a decir qué notas, son unos tesos, a elogiarnos. El cerebro cree que ya somos escritores. O sea, nuestros cerebros van a creer que ya lo logramos. O que ya el libro está escrito. Claro, ya el libro se escribió. O sea, nos están felicitando tanto porque nos pusimos a contarle a todo el mundo que la dopamina aumentó y ya creemos que lo hicimos. Y para hacer se necesita una tensión. O sea, ahorita que estás hablando de fricción y de física, o sea, uno necesita como sentir ese jalonazo para arrancar. Una tracción. Eso, una atracción, exacto. Entonces, como ya hay tanta dopamina, como ya hay tanta recompensa, pasa algo con el público. Y es que la recompensa es social y al cerebro le encanta la validación. O sea, que me digan, wow, sí, buenísimo, se habían demorado. O sea, el libro que ustedes van a escribir, mejor dicho. Y hay otra cosa y es que es prematura. Entonces hay un pico gigante de dopamina, todo lo que sube baja,
y luego llegamos al Valle de la Muerte. Entonces no nos queda dopamina para ejecutar. Entonces yo sí les digo, vean, en silencio, esos planes, obviamente la tribu pequeña, el grupo de trabajo, pero no estar como publicando tanto todo eso que vas a hacer. Hay gente que se emociona tanto que de buena fe le quiere contar a medio mundo. Claro, yo soy una de esas. Pero pasa la del pastorcito mentiroso, o como la historia con la que empezamos del desarrollador de software. Ya no le creen, entonces Sí. ya no obtiene esa validación y no Bueno, le y que no me crean no me angustia tanto, pero esa frustración de sentir cuántas veces no he dicho que voy a hacer esto y no lo he hecho, eso me desanima aún más. ¿Sí? Y mira que es muy humano, porque cuando uno necesita hacer algún trabajo en su casa, algún trabajo manual, ensaye pagar por adelantado y que después hagan la tarea. Entonces es como que si la dopamina cerebralmente es la recompensa y la das por anticipado, pues va a ser mucho más difícil ejecutar la tarea. Esta teoría es bastante interesante porque tiene mucho asidero neurocientífico. ¿Y sabes qué? El cerebro libera más dopamina con la anticipación de la recompensa que con la recompensa misma. Entonces no se les haga raro que se sienten emocionadísimos con el proyecto y cuando el proyecto ya se hace real, sientan como, sí, pero no se siente tan chévere como pensé que se iba a sentir. Y en ese momento vean todo lo que han hecho y agradezcan. Pero ¿sabes también por qué creo que ocurre eso? Es porque uno se imagina en el episodio, en la fase como de compartir, uno se imagina un resultado perfecto. Entonces uno recibe refuerzos positivos sobre un resultado perfecto imaginario, pero cuando lo logra y se da cuenta que no es perfecto, uno se autosabotea mucho también. Y yo creo que eso influye significativamente. Sí. Me hiciste acordar de una frase muy que me dio risa alguna vez que escuché, y es que con la estrategia de no contar mis proyectos he logrado fracasar sin que nadie se entere. Bueno, también, buena. también. Sí. Y hay una cosa que se llama la regla de los 5 segundos. Los que son muy podcasteros o que escuchan podcast en inglés habrán escuchado de Mel Robbins. Ella tiene una historia muy interesante sobre una persona que estaba en la desesperación, en deudas, en problemas. Y un día se le ocurrió una idea supremamente simple. Y me gusta hablar de esto porque fíjense que no hay que tener una idea genial. Y a ella se le ocurrió pensar, bueno, yo me voy a morir aquí en esta cama deprimida sin hacer nada para pagar mis deudas, mi familia se está desmoronando. Y se le ocurrió que si contabas 5 segundos hasta 5 y se paraba a hacer algo, probablemente iba a hackear el cerebro para que no le permitiera continuar en ese letargo y en esa fatiga permanente que mantenía por haberse entregado como al problema. Y escribió un libro. Mel Robbins es una mujer brillante. Yo creo que es muy humilde, pero yo creo que ella es brillante. No, pero lo que ejecutó. seguramente es muy brillante, pero cuando uno ve el libro escrito, uno dice, pero esto es un libro de centenares de páginas que fue un éxito en ventas y habla sobre que si uno no deja pasar más de 5 segundos, hay explicación neurocientífica para que eso funcione como una estrategia de acción. Entonces es muy interesante esto porque nos lleva a pensar desde conceptos de psicología cognitiva y neurobiología del control ejecutivo que hay un umbral pragmático. Y alguna vez algún colega me lo había dicho, que en su vida de pareja uno de los problemas que tenían era que cuando ella le pedía algo, él decía, ahora lo hago, y pasaban 2 y 3 horas y eso generaba choque. Y un día tomó la decisión de que no pasaran más de 5 segundos. O sea que mira que es algo muy intuitivo también. Uy, nos sirve a nosotros. ¿Me puedes ayudar con esto? Y él contaba 1, 2, sí, ya voy, 1, 2, 3, 4. Y se paraba, ya está en la tarea. Entonces ya la inercia lo llevaba a realizar. Y yo creo que es más eficaz 5, 4, 3, 2, 1. Es como el arranque, ¿no? Sí. Y una de las teorías neurobiológicas es que al forzar el cerebro a hacer una serie numérica, tú estás desplazando la actividad de la red neuronal por defecto. Como activa la ejecutiva. O sea, la soñadora se apaga cuando dices 5, 4, 3. O sea, haces como un switch, como prender y apagar un bombillo de la red neuronal por defecto a la red de control ejecutivo, que es más la de la acción. Exacto. Esas dos redes nunca funcionan al tiempo. Eso les recomiendo el episodio de creatividad de la temporada pasada, que las explico muy bien, pero es eso. O sea, si yo me digo 5, 4, estoy apagando una y prendiendo la otra. O sea, acción. Tengo que ir a hacerlo. Bueno, bienvenidos a esta 4ª temporada. El mensaje hoy es que no queremos que la mente de nuestros oyentes
esté llena de intenciones, ¿cierto? Que sea un cementerio de ideas, suena muy triste, pero todos tenemos cementerio de ideas. Si quieren ejecutar las ideas, hay que ir a la tierra, o sea, esa lápida perfecta, esa idea maravillosa que tenemos, con la que vamos a salvar el mundo, que estamos puliendo, no más. O sea, hay que ir a la tierra, hay que ejecutar, y la tierra es nuestra realidad, y cómo somos imperfectos. Pero es la acción, es ir a cavar en esa tierra lo que puede convertir una tumba en jardines. Qué bonita esa reflexión. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Esto es Brainfulness Podcast.